Bluefields está ubicada a aproximadamente 369 kilómetros de la capital Managua. Exactamente se encuentra en el Caribe nicaragüense, donde las olas del Caribe bañan las costas bluefileñas. La ciudad de Bluefields es la capital de la región autónoma de la costa Caribe Sur, en Nicaragua. Esta es la tercera entidad subnacional más grande de Centroamérica después del departamento de Petén en Guatemala y la región autónoma de la costa Caribe Norte en la República de Nicaragua. Lleva el nombre de Abraham Blaubelt, un pirata corsario y explorador judío-holandés de América Central y el Caribe Occidental. De él se deriva el nombre de la ciudad y por extensión del actual municipio. Tiene una población aproximada de 56.000 habitantes, según estimaciones del 2022, aunque el municipio más poblado es Nueva Guinea con casi 80.000 habitantes. El estilo arquitectónico de Bluefields todavía se refleja hoy en día. Las casas de estilo victoriano, hechas de madera colorida, todavía están presentes en la ciudad. En el colorido parque central de la ciudad nos encontramos con el monumento de las 6 etnias, ya que entre estas calles caribeñas conviven 6 distintas razas y cada una de ellas aportando a algo de la cultura de Bluefields. Entre una de las tantas aportaciones culturales es la gastronomía y los restaurantes con vistas a la bahía que realmente son una joya para disfrutar. En este caso, una deliciosa sopa de mariscos que fue sin duda una de las mejores que comí en todo mi viaje por tierras nicaragüenses. Pero aún así, aunque estamos alejados de la capital, podemos encontrar el típico y delicioso gallo pinto tanto para desayuno como para almuerzo, además de las riquísimas enchiladas. Cuando hablamos de deportes, el béisbol se encuentra hasta en los rincones más alejados de la capital. El estadio conocido como Glorias Costeñas, con una capacidad para 4.000 personas, se mantiene en condiciones para los distintos eventos deportivos locales, aunque en Nicaragua también se ha vuelto popular el fútbol. El Bluefields FC, o más conocido como Naranja Costeña, fue fundado en el año de 1997 y este es un equipo que juega en la segunda división de Nicaragua. Por toda la mezcla de culturas se considera que Bluefields es una ciudad cosmopolita. A raíz de su historia y costumbres británicas, la ciudad de Bluefields celebra cada año el 1 de mayo la llegada de la primavera en Europa y el inicio de la temporada de lluvias en Nicaragua. A lo largo del mes se celebran fiestas en las calles de la ciudad con bailes al ritmo de trompetas y tambores, concursos culinarios y desfiles con la coronación de la reina a final de mes. La manera más económica para llegar a Bluefields desde Managua es yendo a la terminal de la costa Caribe, donde encuentran distintas empresas que hacen el viaje a distintos puntos del norte del Caribe del país. El viaje es de aproximadamente 7 horas, donde disfrutan el paisaje nicaragüense y donde pasa ciudades como Juigalpa, y luego ya dentro de la región autónoma se llega al municipio de Nueva Guinea hasta llegar a la terminal de Bluefields. Pero para los que quieren llegar de una manera más rápida, lo mejor es ir al aeropuerto internacional de la capital, donde encuentran vuelos locales con la compañía La Costeña, aterrizando al aeropuerto bluefileño. Aunque también muchos turistas hacen un vuelo a las paradisíacas Islas del Maíz, que igualmente son parte de la región autónoma, al igual que Bluefields. Muchos turistas, para poder ahorrar en su viaje, hacen el recorrido por tierra cruzando Nicaragua. Luego, una vez llegando a Bluefields, toman un ferry para igualmente llegar a Core Island. Hablando en cuanto a la educación, el colegio tiene más de 100 años aportando a la región caribeña de Nicaragua, y justo frente al colegio se encuentra una iglesia con una fachada bastante bonita. Y es que en esta ciudad, por la mezcla de culturas, hay distintas religiones y curioseando un poco sus calles se encuentran sus templos.
Los habitantes de esta ciudad son en su mayoría criollos, afrodescendientes, misquitos y mestizos. Los descendientes africanos en su mayoría de Jamaica corresponden cerca del 8% de la población y habitan particularmente en la costa atlántica, justo en la región donde nos encontramos, y es lo que algunos llaman el África nicaragüense, por la rica combinación de culturas y mezcla de etnias provenientes de tal continente. En el puerto y en el mercado municipal se encuentra todo el movimiento de la economía caribeña. Aquí vemos pescadores y el transporte de muchas personas que tienen que moverse por la bahía para llegar a sus hogares. Pero si queremos conocer un poco de la rica historia que esta ciudad tiene por ofrecernos, tenemos que ir a dar un tour por el Museo de Bluefields. Al solo entrar encontramos diversos cañones que eran utilizados en las épocas conflictivas donde Centroamérica era disputada por algunas potencias de aquella época. En esta zona existen diversas etnias que controlaban el territorio que hoy por hoy conocemos como Bluefields, aunque hace mucho tiempo atrás este nombre no era para nada conocido. Una de las etnias conocidas como los misquitos formaron una alianza con los británicos, creando de esta manera el reino misquito con su rey, que era el líder de esta etnia. Los británicos tuvieron una gran influencia por toda esta zona. Por esto mismo es normal escuchar a algunos bluefileños hablando en inglés, aunque también el español se usa en el día a día. Aparte del idioma, la influencia era evidente en la vestimenta, en los utensilios y en todo un estilo de vida que se ha venido arraigando a lo largo de los años. También se encuentran vestigios de antiguas civilizaciones y claro está el famoso monumento de las 6 etnias, en esta ocasión en madera. Pero para conocer un poco de toda esta mezcla cultural debemos de irnos a 1602. Cuando un soldado de fortuna holandés llamado Abraham Blaubel eligió la bahía del Río Escondido como centro de operaciones debido a sus ventajas tácticas, el nombre de la ciudad y el municipio se convierte literal en una traducción pluralizada de su apellido Blau, que significa azul, y Bell, que significa campo. El origen de la ciudad de Bluefields está relacionado con la presencia de piratas europeos en la costa caribeña nicaragüense, súbditos de potencias de la época hostil a España. Los judíos ingleses comenzaron a emigrar a la región en 1633, teniendo repercusiones lingüísticas y políticas en una zona respecto a los grupos de origen africano. Los primeros colonos ingleses que arribaron a Nicaragua se establecieron en la isla Providencia en 1633, cerca de la costa caribe, y se dedicaron a una especie de comercio primitivo, intercambiando productos con los indígenas misquitos y, en menor medida, también con los zumos y los ramas. Los ingleses cedían mercancías manufacturadas tales como pistolas, machetes, camas, esponjas, a cambio de cacao, pieles de animales, zarzaparrilla, hule madera y conchas de tortuga. La formación de una colonia inglesa en la región provocó que España protestara, pero aún así Inglaterra logró crear una colonia en la costa atlántica. Los africanos aparecieron por primera vez en la costa caribeña en 1641, cuando un barco portugués que transportaba esclavos naufragó en los Cayos Misquitos. Los ambos misquitos descienden de esclavos africanos que fueron trasladados a bordo de un barco negrero al mando del portugués Lorenzo Gramalzo, que varó frente a la costa de Gracias a Dios en 1641, sobreviviendo alrededor de 200 esclavos negros de dicho naufragio, quienes nadaron y se establecieron en la costa, mezclándose después con los indígenas de la región. A partir de 1666 se organizaron en colonias y en 1705 se habían establecido autoridades gubernamentales. A principios del siglo XVII estuvo presente en la costa una entidad política de organización incierta, que los ingleses denominaron Reino Misquito. En los años siguientes el reino se opuso firmemente a cualquier incursión española y estaba dispuesto a ofrecer descanso y asilo a cualquier grupo antiespañol que pudiera llegar a sus costas.
costas. Se describe su organización como fundamentalmente igualitaria, como el rey y algunos funcionarios, usualmente llamados capitanes, en ese periodo, pero luego fueron más elaborados, siendo principalmente líderes militares, pero solo en tiempos de guerra. En 1730, el reino de Mosquitia pasó a depender de la administración británica en Jamaica. Allman fue el primer rey de la Mosquitia como protectorado británico. Los británicos suministraron al pueblo misquito armamento que los misquitos utilizaron para defenderse de los ataques de otros grupos de la costa caribeña, incluidos los criollos afrodescendientes. En 1740, los misquitos cedieron a la soberanía británica sobre el territorio. Los productos obtenidos eran vendidos a otras colonias inglesas en Norteamérica, al Mar Caribe y a Londres. Por el Tratado de San Ildefonso, España salió con Francia, que estaba en guerra con Inglaterra, abriendo así una brecha que justificaría la actuación militar de Gran Bretaña, que buscaba obtener mayor influencia sobre las posesiones españolas. La zona fue un protectorado británico hasta 1796, cuando Gran Bretaña, con una oferta del monarca español, expulsa a todos los colonos ingleses del reino de Mosquitia. Con la independencia del virreinato de Nueva Granada, el reino de Mosquitia pasó a formar parte de la Gran Colombia hasta su disolución en 1831. Posteriormente pasó a formar parte de la República de Nueva Granada, hoy conocida como Colombia, hasta que mediante un tratado el Estado colombiano cedió formalmente el territorio a Nicaragua. En 1860, el Tratado Harrison-Altamirano, también conocido como Tratado de Managua, creó la Reserva Misquita desde el territorio del Reino de la Mosquitia, mediante un acuerdo entre los gobiernos británico y nicaragüense. La ciudad de Bluefield fue elegida como capital de la reserva. Este acuerdo internacional estipulaba que el Reino Unido reconocía la soberanía de Nicaragua sobre parte del Reino de Mosquitia. En 1894, el gobierno de Nicaragua incorporó la reserva de Mosquita al territorio nacional, extinguiendo la monarquía misquita. La Mosquitia fue reincorporada oficialmente y concretamente a Nicaragua durante el gobierno de José Santos Zelaya, cuando se estableció el dominio y la soberanía de Nicaragua mediante la llamada reincorporación de la Mosquitia. El general Rigoberto Cabezas tomó posesión de la ciudad de Bluefields. Mientras la población dormía, los soldados tomaron los edificios del gobierno y los archivos de la reserva de la Mosquitia, y luego izaron la bandera de Nicaragua. El 11 de octubre de 1903, Bluefields fue proclamada capital del departamento de Zelaya. Debía su nombre al expresidente de Nicaragua, José Santos Zelaya. El departamento de Zelaya se ubicaba en la costa caribe nicaragüense, contando con una extensión territorial de más de 60.000 kilómetros cuadrados. Limitaba al norte con Honduras y al oriente con el Mar Caribe. Colombia durante muchos años hizo a Nicaragua reclamaciones territoriales por la Mosquitia. Ambas naciones se pusieron de acuerdo recién en 1928 mediante un tratado, por el cual Colombia reconocía posesión nicaragüense sobre la costa de Mosquitos y a su vez Nicaragua le otorgaba reconocimiento soberano a Colombia sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia. En 1986, a raíz de la promulgación de la Ley de Autonomía de las Regiones Caribeñas, se consolidó una reorganización administrativa y el departamento se dividió en dos regiones autónomas, la región autónoma de la Costa Caribe Sur y la otra división fue con la región autónoma de la Costa Caribe Norte. La autonomía está enmarcada en el reconocimiento de los derechos históricos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades étnicas, que fueron constituidos legalmente en 1987. Las comunidades de la costa caribe forman parte indisoluble del Estado unitario e indivisible de Nicaragua, y sus habitantes gozan de todos los derechos y deberes que les corresponden como nicaragüenses, de acuerdo con la Constitución Política de la República.